En 1 Corintios, capítulo 11, pues vemos que se divide en dos partes el capítulo 11. La primera parte en cuanto a la instrucción para la oración y la profecía, pues en la iglesia, en la congregación. Bueno, lo que tienen en común ambas partes que son eh, temas congregacionales, instrucciones del apóstol Pablo a la congregación. Entonces, la primera parte se centra en esas instrucciones para la oración en congregación en cuanto a los hombres, las mujeres, en cuanto a la profecía. Em, Hemos visto dentro de eso el elogio de Pablo, las autoridades establecidas, la diferencia de roles en hombres y mujeres, la autoridad del hombre y la sujeción de la mujer, la importancia del hombre y la mujer. Vamos a retomar un poquito de eso, como para ya concretar. Ya lo habíamos acabado hace 8 días, sin embargo, refrescamos un poquito eh, estas ideas. Dice versículo 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, em, el contexto, bueno, anteriormente se había dicho que el hombre es autoridad, la mujer pues se sujeta a esa autoridad, y esto pues no es razón para creer que el hombre es más importante y la mujer es menos importante, ¿no? Entonces, a pesar de la autoridad del uno y la sujeción del otro, primero, ninguno es más importante que el otro, ¿no? Y en lugar de esto, pues los dos son complementarios, ¿no? Y pues se complementan en cuanto a su naturaleza y en cuanto a sus funciones, ¿no? Entonces, por ende, se necesitan el uno al otro. O sea que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Sí, un comentarista decía, abro comillas, sus funciones son diferentes en carácter y uso, pero no en espiritualidad y en importancia. Ahora, tanto el hombre como la mujer decíamos que gozan de la misma dignidad, es decir, el mismo grado de honor, la misma posición de honra, ¿sí? Y también decíamos que tienen los mismos privilegios en cuanto a la salvación, ¿no? Entonces, eh, no solamente son igual de importantes, sino que también gozan de ese privilegio como hijos de Dios y reciben la salvación por igual, es decir, ninguno de los dos es más salvo que el otro. Cuando ambos reciben el Evangelio, ¿cierto? Ambos son llamados hijos e hijas, sea el caso, de Dios. Gálatas 3:26 al 29 decía, pues todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Es decir, se desaparecen todas esas barreras, ¿sí? Toda esa estratificación, desaparece pues toda jerarquía, porque en Cristo Jesús tenemos la misma dignidad y los mismos privilegios. Eso aplica tanto a los esclavos cristianos en su momento como a los libres cristianos. Eso aplica en cuanto a los judíos cristianos, a los gentiles cristianos, y eso aplica también en cuanto a hombres y en cuanto a mujeres, ¿sí? Entonces, los hombres y las mujeres no solamente tienen una responsabilidad y funciones específicas, ¿cierto? Sino que también por igual reciben esa salvación, ¿no? Y seguimos, dice, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. O sea que por creación, la mujer fue hecha a partir del varón. Y en cuanto a nacer, el hombre, ¿cierto? Pues es concebido por una mujer. De tal manera que ni las mujeres se jacten, ni los hombres se jacten. Habíamos dicho que el que se lleva todos los méritos y toda la gloria, pues es el Señor, ¿no? Entonces lo vemos ahí, ahí en la última parte del versículo 12, dice, pero todo procede de Dios, ¿sí? Pero todo procede de Dios. Entonces, que la atención y el agradecimiento, habíamos dicho, se centra exclusivamente en Dios, ¿no? Bueno, dice un comentarista, dice MacDonald, abro comillas, todo procede de Dios significa que Él ha designado o diseñado divinamente todo eso, de modo que no hay ninguna causa justificada para quejarse.
No solo han sido estas relaciones creadas por Dios, sino que el propósito de las mismas es glorificar a Dios. Todo esto debería ser humilde al hombre y satisfecha a la mujer. Cierro comillas. Entonces, cuando él dice que el propósito de estas relaciones creadas por Dios, ¿cierto? Fueron establecidas, el propósito es glorificar a Dios, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aplicándola a este tema, ¿cierto? Porque de Él, o sea, de Él son el hombre y la mujer, son su propiedad. Dice, por Él, es decir, por Dios, el hombre y la mujer existen y fueron creados, y para Él, es decir, para su deleite, para su gloria, para su propósito, son el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, todo esto, dice, debería ser humilde al hombre y satisfecha a la mujer. Una mujer, habíamos hablado, en Cristo Jesús, cuando entiende su rol como mujer, ¿cierto? En el caso de esposa, sujetándose, pues vive realizada, era lo que habíamos citado también anteriormente. Y la última parte de esta sección de instrucciones en la oración para hombres y mujeres es el punto F, diferencia evidente del hombre y la mujer, versículo 13 al versículo 16. Y dice así, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Hasta aquí, entonces, esta porción. Cuando dice juzgad vosotros mismos, es decir, Pablo está apelando al sentido común y al criterio de los creyentes para que pues vean la evidencia y las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Entonces, la mujer se cubre y habíamos dicho que se cubre y el velo tiene que ver con la sujeción, pero habíamos tocado que en esta sección íbamos a enfatizar también que ella se cubre en señal de pureza y de reverencia. Entonces, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta el apóstol. En cuanto a esto ya habíamos dicho el significado del velo y la costumbre según la época, pues hoy no se utiliza. Habíamos dicho que, y preguntábamos, ¿la mujer debe hoy en día usar un velo? Pues aunque hoy en día no se use, ni sea necesario que se use, no debería pues usarlo por cuestión de cultura, pero sí es importante el principio, es decir, lo que significa el velo, y eso sí debe portarlo la mujer en su carácter, como decía el apóstol Pedro. Dice que la mujer dice que su vestido, sus adornos, el arreglarse, ¿cierto? No debe enfocarse tanto en lo físico, sino en el aspecto interior, ¿sí? Ese debe ser su adorno. Lo mismo en el caso del velo, ella debe ponerse el velo espiritualmente, es decir, vivir como esa mujer agradecida con Dios, satisfecha en Dios por el rol que le ha correspondido, es decir, sujetarse a las autoridades, en este caso, pues a su esposo, si es casada, si es soltera, habíamos dicho, a sus padres, ¿cierto? Y o a las autoridades, pues, de la iglesia. Bien, entonces, el cubrirse, ¿qué beneficios traería para ella? Además de lo que ya dijimos, señal de sujeción. Bueno, además de eso, en primer lugar decíamos protegerla de toda mirada impura, ¿cierto? Que pudiese darse, se pudiese, puede ocurrir pues en la congregación cuando pues por naturaleza los hombres son atraídos y seducidos, ¿sí? Sobre todo, decíamos, por la parte visual. O sea, no por el hecho de ser cristianos, nuestra lucha cesa en ese sentido. ¿Sí? Luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa y eso incluye el cuidar nuestros ojos. Pero la mujer al cubrirse y en ese entonces, pues también era señal de pudor, señal de recato, ¿cierto? Y eso la protegería a ella de toda mirada impura. Recordemos el contexto de Corinto, la iglesia de Corinto estaba en la ciudad de Corinto, lógicamente, y Corinto era una ciudad pues dada a los excesos, dada al pecado. Entonces eso la protegería de toda
mirada impura, ¿no? A las mujeres, ¿no? Pues los hombres venían de toda esa cultura, toda esa contaminación, y al llegar a la iglesia se estaban apartando de todo eso. Sin embargo, seguían existiendo luchas. De hecho, si miramos 1 Corintios, ya vimos que incluso había inmoralidad en la iglesia. Un hombre tenía a la mujer de su padre y el apóstol Pablo advirtió contra la fornicación. Es decir, son temas que la iglesia en ese momento pues estaba, estaba pues viviendo. Eran situaciones de riesgo que estaban viviendo y también estaban dentro de la iglesia luchando frente a esas cosas. Bueno, luchando digo que había ese conflicto, porque incluso a veces los creyentes como que no se percataban de lo que estaba sucediendo. Entonces Pablo por eso también les llama la atención en cuanto a la inmoralidad, ¿sí? Recordemos la ciudad de Corinto y el contexto que lo rodeaba. Entonces, primero es una señal es el velo, entonces protegía a la mujer de toda mirada. Y a su vez, en segundo lugar, y por consiguiente, protegería los ojos de los hombres, ¿cierto? Y las mentes de los hombres, ¿sí? Y en tercer lugar, pues al tener el velo, eso era señal de reverencia y de pureza, ¿no? De reverencia y de pureza, pues más y sobre todo en ese ámbito de oración, en ese ámbito de profecía, en ese ámbito de congregación, no se debería prestar para vestirse de manera indecorosa y no se debería dar ningún tipo de sensualidad en la iglesia, lo que hoy en día pues vemos en muchos lugares donde las mujeres sin recato se suben a las plataformas, a las tarimas, a los púlpitos y decíamos que no se visten adecuadamente, apropiadamente, ¿sí? Y eso es una falta de respeto también, pues hacia ellas, porque se están haciendo como, se están haciendo igual y similar a las del mundo, a las mujeres del mundo. ¿Qué hacen las mujeres del mundo? Pues se visten para agradarse a ellas mismas y para que los demás las vean, ¿cierto? Sobre todo los hombres. Ellas buscan eso, centrar su atención en ellas. Habíamos dicho, como dijo Paul Washer, que el marco de una mujer debe ser pues su cara, no debe ser su cuerpo. Y hoy en día vemos que el problema de Corinto pues persiste en muchos lugares, porque no hay recato, porque no hay una manera pues decente de vestirse en el caso de las mujeres, y más cuando están en la congregación, y más cuando eso es un ambiente de congregación, ¿cierto? El mismo Paul Washer decía que había momentos en que tenía que mirar para otro lado. ¿Por qué razón? Por la manera en que las hermanas, dice él, las mujeres, se visten. Entonces, también podíamos ver la función del velo en ese sentido. Beacon, el comentarista, el comentario dice lo siguiente, abro comillas, en una reunión pública, cuando la voz de la mujer está expresando las más profundas impresiones y las más santas emociones de adoración y amor, un sentimiento de santa modestia debiera obligarla a asegurarse contra toda mirada indiscreta y profana. Cierro comillas, y pues este fue el comentario que me movió a tocar y ampliar un poquito más este tema. Bien, las diferencias físicas y de vestuario que se deben conservar. Y lo vemos ahí, la naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces Pablo afirma que por naturaleza y por sentido común, ¿cierto? El vestuario y la apariencia de los hombres y de las mujeres debe diferenciarles entre sí, ¿sí? Tratar de vestir como el sexo opuesto es una clara violación y deshonra al orden natural y al orden eclesiástico. El orden natural y el orden eclesiástico. O sea, Pablo está apelando a la naturaleza, ¿cierto? Por intuición, por lógica, por sensatez, pues vemos que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. En el caso de los hombres, según la Biblia, no es honroso. No decimos, o sea, rayamos a decir que es pecado. Bueno, dice que es deshonroso. No vamos a condenar. Pues, conozco hombres cristianos, ¿cierto? Que a veces procuran tener su cabello largo. No le es honroso. No los estamos condenando, pero la Biblia dice que no es honroso. No debería ser así, porque pues es algo propio
de las mujeres. Pero también la Biblia nos exhorta a que hay que tener mucho cuidado, porque más allá de tener el cabello largo, habla respecto al vestuario, es decir, los hombres no deben vestir como las mujeres y las mujeres no deben vestir como los hombres. Es una clara advertencia y es un claro señalamiento al travestismo. Lo leímos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que era el pasaje que habíamos buscado hace 8 días. Dice que el hombre, ¿cierto? No debe vestir prendas de mujer, ni la mujer prendas de hombre, porque eso es abominación al Señor. Y aquí Pablo nos lo está pues, recordando, ¿no? Entonces, em, reiteramos que lo que físicamente es lícito para un hombre, ¿cierto? O es honroso para un hombre, es deshonroso para una mujer. Lo que es honroso para una mujer es deshonroso para un hombre, ¿sí? Ejemplo, el velo. El velo en la congregación, el hombre usarlo, pues le era deshonroso. ¿Por qué? Porque afrentaba su cabeza, es decir, él tiene, al no tener el velo, pues eso significa la autoridad que Dios le ha dado, el rol y la función que Dios le ha dado como esa autoridad, ¿no? Y en el caso de la mujer no le es honroso, pues, orar sin el velo, ¿no? Era necesario el velo. Además de eso, vemos que el hombre debe tener su cabello corto, la mujer, claro que sí, su cabello largo, le es honroso, ¿sí? Entonces, em, vamos a ver dos ejemplos. Primero, en la iglesia el velo no es apropiado para los hombres, cuando oran o profetizan, para las mujeres sí. Y en la vida cotidiana, al hombre no le es honroso dejarse crecer el cabello, mientras que para la mujer, como ya dijimos, sí lo es. Bien, dice el apóstol Pablo al final, ya terminando, dice en el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. ¿Qué significa esto? O sea, que no tienen la costumbre y el ser contencioso. Primeramente, ¿qué es ser contencioso? En este caso, pues que no va a faltar el que proteste y esté en contra de lo que pues ya ha sido decretado por las autoridades del Señor, es decir, los apóstoles. Los apóstoles eran autoridad, ¿cierto? Ellos a través y por la inspiración del Espíritu de Dios, pues daban doctrina y lo que ellos decían, pues era prácticamente algo que se cumplía y se hacía en las iglesias, ¿sí? Entonces, dice que no va a faltar el que contradiga. Va a haber la contradicción, va a haber quienes no estén de acuerdo. Entonces, Pablo, como de antemano, pues ya va como advirtiendo que esto va a ocurrir. Y cuando dice que no tenemos tal costumbre, ¿a qué se refiere no tener la costumbre de qué? Decíamos dos cosas. Primero, no hay la costumbre de contender sobre estas enseñanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues eran los apóstoles los que hablaban y ellos inspirados por Dios, entonces pues daban y sentaban doctrina, inspirados por el Espíritu de Dios. Y segundo, no era costumbre que las mujeres orasen y profetizasen con la cabeza descubierta y tampoco era costumbre que las mujeres tuviesen el pelo corto, no era costumbre, ¿cierto? Al parecer y por lo que estamos leyendo, que los hombres en la iglesia tuviesen el cabello largo, no era costumbre que los hombres orasen y profetizasen con la cabeza cubierta, ¿sí? Entonces no había esa costumbre en las iglesias. Con esto entonces nosotros ya terminamos esta primera sección del capítulo 11 y pasamos pues ya al siguiente tema, que es las instrucciones y la exhortación en cuanto a la cena del Señor. Recordemos que Pablo sigue enfocado en asuntos congregacionales, es decir, que eran competencia de la iglesia, la congregación, o sea, no se refiere a un asunto privado, se está refiriendo a un asunto congregacional, algo que pues se realizaba en público. Ya hablamos el orar y profetizar, pero ahora vamos a hablar de la cena. Y la cena no se hacía de manera privada, era en público. ¿Por qué? Porque esa es la característica y el significado de la cena de comunión.
Por eso se le habla la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor, la comunión del pan, la comunión del vino. ¿Por qué? Porque involucra no uno, sino varios. Por eso se le dice comunión, ¿sí? Esto lo habíamos tocado en el capítulo 10. En el capítulo 10 se habían sentado los principios, es decir, habíamos visto lo que significaba la comunión, el participar de la cena del Señor, el pan y el vino. Pero ahora vamos a ver que los corintios, ¿cierto? Los creyentes de Corinto no estaban pues viviendo y siguiendo las instrucciones de Pablo en cuanto a la cena del Señor. No lo estaban haciendo bien. Entonces, vamos a leer capítulo 11, versículo 17 hasta el versículo 34 para tomar toda la sección. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos entonces a tomar desde el versículo 17, pero vamos a dividir entonces este tema, este segundo tema del capítulo 11 que tiene que ver con la cena. De aquí en adelante nos centraremos en hablar de la cena. Entonces, aquí yo tengo, pues en mis jeroglíficos, esta división. Primero, instrucciones para la oración, ya lo tocamos. Ahora vamos a la segunda parte del capítulo 11, ¿sí? Que son instrucciones respecto a la cena. Y pues yo diría que se refiere a exhortación, o sea, una llamada de atención a la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces, vamos a tocar tres temas aquí en el capítulo 11. Primero, las anomalías en la cena, lo que estaba ocurriendo. Segundo, el orden y el significado de la cena, como ya habíamos visto en el capítulo 10. Entonces vamos a eh, tomar el capítulo 10 en contexto con esto. Y el punto C, la advertencia antes de participar de la cena, es decir, cuál debe ser la actitud, la condición, el estado de la persona al participar de la cena del Señor. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que son las anomalías en la cena. Las anomalías en la cena, entonces lo veremos desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Versículo 17 hasta el versículo 22. Dice el 17: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, cuando comenzamos el capítulo 11, vimos que los corintios estaban bien en cuanto a las instrucciones de la oración y la profecía en la iglesia. Ellos estaban bien, ¿sí? ¿Recuerda? Estaban bien ahí. Versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. O sea, ahí los estaba elogiando.
Pero a partir del versículo 17 ya no los elogia, todo lo contrario, les llama la atención porque dice que no se congregan en cuanto a la cena para lo mejor, sino para lo peor. Entonces aquí el apóstol Pablo procede a exhortar a la iglesia, ¿sí? Versículo 18 y versículo 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, el apóstol Pablo vuelve a tocar un tema y un problema recurrente en la iglesia de Corinto. ¿Cuál es ese problema? Versículo 18. Dice, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando nosotros comenzamos a estudiar Primera de Corintios, nosotros vimos dentro de las divisiones, recordemos pues que em, ya estamos en la cuarta sección, estamos en la cuarta sección de Primera de Corintios. La primera sección era la introducción. Y la segunda sección eran los problemas en la iglesia y se nombraban varios problemas en la iglesia. Dentro de esos problemas encontramos em, el primero que eran las divisiones, problemas de inmoralidad, ¿sí? Habían problemas respecto a discusiones entre ellos, ¿sí? Y todo esto evidenciaba inmadurez. Pero el primer tema que se tocó, ¿cuál fueron? Las divisiones en la iglesia, ¿sí? Y ese es otro problema que los está afectando incluso en la cena del Señor. Entonces vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, que es donde comenzábamos. Y a partir del versículo 10 decíamos que es la segunda sección grande de Primera de Corintios. A partir del versículo 10 del capítulo 1 comienza la segunda gran sección. ¿Cuál es la segunda gran sección? Problemas en la iglesia. Y el primer problema que se tocó precisamente fueron las divisiones. Vamos a recordarlo. Capítulo 1, versículo 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿No fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bueno, entonces les dice Pablo, les ruego que ustedes sean de un mismo sentir y que no haya entre ustedes divisiones. Dice que no hayan disensiones entre ellos, ¿cierto? Y resulta que ellos estaban divididos por cosas absurdas. Estaban divididos básicamente por creerse partidarios de uno o del otro, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, ¿sí? Y entonces ellos se dividían, siendo que estos líderes trabajaban en armonía, Pablo y Pedro. Claro, cada uno tenía un ministerio específico. Pablo a los creyentes gentiles y Pedro a los creyentes judíos. Pero no había disensiones entre ellos y sin embargo entre los judíos sí habían ese tipo de disensiones, ¿no? Como si fueran partidos políticos. Entonces vemos que la división es una señal de inmadurez, tal como nos lo dice más adelante en el capítulo 3, donde sigue hablando de esas divisiones. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Vuelve Pablo y les dice que estas divisiones
Y estas peleas y estos pleitos que habían entre ellos eran señal de inmadurez, porque se hacían partidarios del uno o del otro. Es decir, la inmadurez y las divisiones aquí consistían en causas, o más bien consistían en tener entre ellos pleitos y diferencias pues superficiales. A eso es lo que Pablo pues les dice que son carnales. Recordemos, hay tres tipos de personas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, completamente ajeno a Dios; el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo y ha aceptado el evangelio; pero el hombre carnal, entonces son esas personas que conocen de Dios, hacen parte de una iglesia, pero no crecen, son inmaduras, están estancadas. Y a eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia, ¿no? Entonces, este es un problema que está afectando en la cena, se está viendo reflejado entonces en la cena. ¿Por qué razón? ¿Y por qué Pablo habla de estas divisiones cuando se refiere a la cena? Porque tiene mucho que ver el hecho de que participen de la cena por un lado y por otro lado haya entre ellos pues como ese tipo de divisiones, ¿no? Entonces, ellos tienen este tipo de diferencias entre ellos. Ahora, en el capítulo 11, versículo 18, dice que hay divisiones. Y en el versículo 19, Pablo habla respecto a las divisiones en otro sentido. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En el versículo 19 en la Nueva Versión Internacional dice, sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Ahora, en este caso, el apóstol Pablo dice que, claro, cuando hay problemas en la iglesia, tiene que haber divisiones para que se evidencie quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las divisiones a las cuales Pablo está haciendo referencia en el versículo 18 y ahora aquí en el versículo 19? Porque primero les dice que hay divisiones. ¿Eso es malo? Sí, es malo. Pero en el versículo 19 dice que debe haber disensiones o dice que deben haber grupos sectarios, es decir, deben haber como esa clara diferenciación entre un grupo y otro para que se sepa quiénes son aprobados y quiénes no son aprobados. Anoche que hablábamos al respecto de esto, decíamos que las divisiones del versículo 18 son por causas superficiales, o sea, por cuestiones absurdas, como las que ya vimos, que entre ellos habían celos porque yo soy del uno, yo soy del otro, yo promuevo esta doctrina, el otro dirá yo promuevo esta otra, ¿sí? Es como hoy en día, si lo tradujéramos a la vida de hoy en día, el siglo XXI, es como si dijera, no, usted promueve el bautismo de niños o no promueve el bautismo de niños. Usted es continuacionista o usted es cesacionista. ¿Usted es calvinista o usted es arminiano? Bueno, a veces hay ese tipo de diferencias, ¿cierto? Obviamente, si nos preguntan a nosotros, bueno, yo creo que soy creyente reformado, es decir, estoy muy de acuerdo con lo que se enseñó desde Agustín, ¿cierto? Pasando por Lutero, Calvino, eh, George Whitfield, Spurgeon, ¿sí? Jonathan Edwards, o sea, estos hombres que se consideraban pues teológicamente reformados, ¿sí? Pero eso no debe ser, digamos, causa de división, por ejemplo, para no tener comunión con una iglesia metodista, porque ellos, pues como son wesleyanos, pues se acogen a lo que Wesley enseña. Y hay cosas que no estamos de acuerdo a lo que en su momento Wesley enseñó. Sin embargo, entre Wesley y los reformados, hay puntos esenciales en los cuales no debe haber división. Es decir, creemos que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, creemos en un solo Dios verdadero, creemos que Jesucristo es 100% Dios, es 100% hombre, creemos en la expiación, ¿cierto? Por la sangre del Señor Jesucristo, creemos que la salvación es por gracia, no por obras, creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, si creemos en los puntos, digamos, fundamentales y coyunturales, lo mismo,
pues no deberían haber divisiones en ese sentido, ¿no? En el siglo XVIII hubo divisiones entre precisamente John Wesley y George Whitefield, porque el uno, pues, enfatizaba la soberanía de Dios, el otro enfatizaba en el libre albedrío, y los dos impactaron Inglaterra. Sin embargo, aunque comenzaron juntos y eran muy amigos y lideraron entre los dos un movimiento muy poderoso en Inglaterra, ellos al final se separaron, ¿no? Se separaron. ¿De quién fue la culpa? Aquí no vengo a decir si fue del uno o fue el otro, pero, pero no pudieron reconciliar esas diferencias, ¿no? Es decir, en los asuntos secundarios no se pudieron poner de acuerdo. Y con esto no estoy diciendo que hayan sido inmaduros. Sencillamente, pues no pudieron trabajar juntos, pero tanto el uno como el otro fueron siervos de Dios. Eso no se puede discutir. Que estamos más de acuerdo con uno doctrinalmente que con el otro es otra cosa. Pero en cuanto a los asuntos indispensables, no debería haber división. ¿Y qué ocurre en el versículo 18? Que ellos se dividen por asuntos triviales, ¿sí? Pero en el versículo 19 dice que es necesario que haya disensiones para que se hagan manifiestos quienes son aprobados por Dios. Es decir, cuando hay un asunto de suma importancia, cuando hay un asunto de suma importancia aquí, cuando, digamos, está en juego la palabra de Dios, la doctrina, y se levanta alguien, por ejemplo, y dice, Jesús no es Dios, eso es grave, ¿cierto? Porque eso sí no va de acuerdo a la doctrina que está escrita en la Biblia, en la cual han creído nuestros padres en la fe, ¿sí? Entonces ahí sí debemos, no, cuidado, esto no está bien, ¿cierto? Y ese era el propósito de los credos y las doctrinas, diferenciar la verdad del error. Entonces las divisiones del versículo 19 son aquellas, ¿cierto?, que ocurren cuando está en juego la verdad, cuando las doctrinas básicas y cuando hay cosas no solamente en el asunto de la doctrina, sino también en el comportamiento. Por ejemplo, en el capítulo 5 vimos el caso de inmoralidad juzgado. Y entonces Pablo, ¿qué les dice? No, reúnanse, ¿cierto? Ustedes con mi espíritu. Es decir, tenemos que hacer división de esta persona. ¿Por qué? Porque no anda conforme a la verdad. Dice, entréguenlo a Satanás, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pues la carne, dice ahí en el capítulo 1 Corintios, capítulo 5, dice versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, ustedes han debido, ¿cierto?, señalar a esta persona, hacerle ver que esto no está bien y no pueden permitir que esto siga sucediendo. Entonces, en ese sentido, sí debía haber una división, es decir, de los que están en la verdad y de los que están viviendo conforme al error, en este caso en inmoralidad. Esta persona que, ¿cierto?, era un inmoral y estaba haciendo esto en la iglesia y nadie le decía nada. Entonces, no podemos estar unidos en el error. Debemos siempre defender la verdad, aún dentro de la misma congregación. Puede suceder eso de que se levanten quienes contradigan la doctrina y contradigan la vida santa. Sí lo puede suceder. Dice el apóstol Pablo que de en medio de los creyentes se iban a levantar lobos rapaces. Y el apóstol Juan también decía que de entre los grupos, de entre las iglesias, se iban a levantar pues estas personas. Dice que salieron de nosotros, ¿cierto? Pero no permanecieron con nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se levantaron con falsas enseñanzas y con una vida y un estilo de vida pues que no corresponde a la piedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las divisiones del versículo 18? Divisiones triviales, o sea, dividirse por cosas absurdas. Pero en el versículo 19 sí habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Que tiene que mostrar quiénes son aprobados y quiénes no lo son. Entonces, esa sería la diferencia. Estuve mirando algunas otras versiones y también podría llegarse a interpretar esto como que el apóstol Pablo en el versículo 19, sí, claro, ustedes tienen que dividirse para ver quién es el que tiene la razón y quién no la tiene. ¿Sí? Pablo está hablando, o sea, otra interpretación posible sería que Pablo está hablando de forma irónica, pues haciéndoles ver que el producto de las divisiones de ellos, pues era que unos dijeran que están en lo correcto, ¿cierto? Y los otros que no están en lo correcto.
Esa sería otra interpretación, pero de acuerdo a lo que estuvimos revisando y estudiando en diferentes versiones y comentarios, creo que lo primero que hablábamos tiene más sustento. O sea, se debe defender la verdad y se tiene que diferenciar la verdad del error. ¿Sí? Bien, continuamos. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí hay algo muy importante. El apóstol Pablo no los está exhortando y no les está llamando la atención por el hecho de que no celebren la cena, la están celebrando. ¿Sí? Ellos están celebrando están realizando la cena en la iglesia, lo están haciendo. Ese no es el punto de discusión de Pablo. El punto de discusión de Pablo es que a lo que ellos llaman cena del Señor no es realmente la cena del Señor. Y por eso Pablo al principio empieza a hablar de divisiones, porque la celebración de la cena debe realizarse y celebrarse en coherencia a su significado. Repito, la celebración de la cena debe realizarse en coherencia con el significado y la esencia de la cena. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? La cena, como dijimos al principio, tiene que ver con la comunión. Pero en la iglesia hay una contradicción porque ellos celebran la comunión estando en qué condición? En división, en división. Vimos dos tipos de divisiones. Hay una división, ¿cierto? Inmadura, absurda por trivialidades, ¿cierto? Que por cosas que ni afectan la doctrina, ni afectan, digamos, la convivencia de los creyentes. Y hay otro tipo de visiones que evidencian la verdad frente al error que otros defiendan. O sea, que hay que pararse firmes, ¿cierto? Y mantenerse firmes respecto a la mentira. Pero ellos estaban divididos por trivialidades, como ya lo vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Entonces, pretenden celebrar la cena estando divididos. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué otra razón no es comer la cena del Señor? No solamente porque hay divisiones, ojo, no solamente porque hay divisiones, sino en segundo lugar porque hay intereses personales y en tercer lugar porque hay desenfrenos, porque hay desórdenes, ¿sí? Entonces hay intereses personales por encima de los intereses comunes y hay desenfreno, hay desórdenes. Lo vamos a ver ahí en el versículo 21. O sea, ¿cuál es la razón de que Pablo les diga que lo que ellos celebraban no era la cena? Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional para que lo entendamos un poquito mejor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que ellos están celebrando la cena? Uno, hay divisiones. Dos, hay intereses personales, es decir, primero me interesa quedar yo saciado. Parece que la cena que ellos celebraban en ese entonces no es como la que hoy en día nosotros celebramos. O sea, nosotros tomamos un poquito de vino, tomamos un poquito de pan, ¿cierto? Y comemos aquí en la congregación, participamos de la cena. Parece que en ese entonces como que la cena era más abundante, ¿sí? Era un pan, pero no era un poquito de pan, parece que era una porción generosa y parece que el vino pues también era porción generosa. No estamos patrocinando pues que nos demos al mucho vino, ¿cierto? Lo hacemos entre otras cosas porque pues evitamos tomar vino, pero en ese entonces, ¿cierto? Los creyentes lo hacían, los creyentes lo hacían, ¿cierto? Y tenían una buena medida de pan, ¿cierto? Una comida pues generosa. En eso consistía la cena en aquel entonces. Pero ellos, con tal de quedar saciados ellos, o sea, algunos, entonces se comían todo y no le daban lugar a los otros. No los esperaban, sino que de una vez iban comiendo.
y los otros entonces por consiguiente quedaban con hambre. Y lógicamente, si uno de los hermanos se come la comida del otro, pues no se va a tomar una taza de vino, va a tomar dos y hasta tres. Entonces, ¿en qué termina eso? Termina en borracheras. O sea que lo que ellos celebraban, ¿cierto? No era la cena, aunque ellos le llamaran la cena del Señor. ¿Por qué no era la cena del Señor? Pablo lo está diciendo claramente. Hay divisiones. ¿Cuál es la esencia de la cena? La comunión, comunión con Cristo y los hermanos, pero hay divisiones, ¿sí? Segundo, hay intereses personales, ¿cierto? La Biblia habla de buscar el bien de otros antes del bien propio, porque eso nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasaba con ellos? Estaban comiendo primero ellos sin importarles los demás. Y tercero, la comunión habla de la comunión con Cristo. O sea que los que están en comunión con Cristo, su vida debe ser santa, no debe haber desórdenes. ¿Y qué ocurría? Que se emborrachaban. Y esto parece como escandaloso. Alguien diría, ¿qué? ¿Se emborrachaban en la iglesia de Corinto, en una iglesia donde tenían tanto conocimiento y tantos dones? Sí, según nos está diciendo el apóstol Pablo, se están embriagando. Esto no está sucediendo allá en el mundo, eso no está sucediendo allá en el bar, en la cantina. No, eso está sucediendo en la iglesia del Señor en Corinto. Entonces, si eso ocurrió en ese entonces, pues no se nos haga extraño y no se nos haga escandaloso que hoy en día hayan incluso pastores con problemas de alcoholismo, ¿cierto? Y miembros de la congregación con ese tipo de problemas. Porque si lucharon en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, lucharon con esos desórdenes y con esos problemas al celebrar la cena, pues hoy en día no podemos ser incautos y no podemos ser indiferentes a esto, ¿no? Entonces, estamos viendo que ellos celebraban algo completamente ajenos a lo que significaba esa ceremonia como lo era la cena. Y poníamos un ejemplo, el primer ejemplo, popularmente vamos a hablar cosas que ocurren a veces en nuestro ámbito secular. ¿Para qué? Para que podamos un poquito entrar en, en, en contacto con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el mundo celebran el Día de la Madre e irónicamente las mismas estadísticas, los noticieros lo hablan, las autoridades lo dicen, que es el fin de semana con más riñas y con más peleas. Se supone que el Día de la Madre hay que celebrarlo pues para honrar a la mamá, pero pasa todo lo contrario. Lo celebran y es cuando más pleitos hay muertos, ¿sí? Hay heridos, hay personas arrestadas. Se supone que es el Día de la Madre, ¿sí? Y una cosa es lo que se dice que celebran, otra cosa es lo que viven. Otro ejemplo que nosotros hablábamos es el Día del Trabajo. Y irónicamente el Día del Trabajo, que es el 1 de mayo aquí en nuestro país, em, ahí es un festivo y la gente no trabaja. Y más bien, a veces salen los maestros y a veces salen los diferentes sindicatos a protestar y a reclamar sus derechos. O sea que irónicamente se celebra el Día del Trabajo, pero el Día del Trabajo no se trabaja, ¿sí? Y otro ejemplo es la Navidad. La Navidad, pues se supone que, y más los creyentes deberíamos considerar la Navidad como esa época en la que debemos recordar el sacrificio del Señor Jesús, debemos estar en familia, debemos considerar pues que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, vino a esta tierra, o sea que debería ser una época en la que más reverencia debiese haber, porque es como cerrar el año con broche de oro. Pero ¿qué ocurre precisamente los diciembres? Es cuando más desenfreno hay, más borrachos, niños quemados, más desperdicio, ¿cierto? Más comercio, más paseos. Entonces, todo tiene que ver con diversión, pero no tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, vemos la incoherencia de celebrar algo sin vivir o estar de acuerdo a la esencia de ese algo. Celebrar el día de trabajo sin trabajar. Celebrar el Día de la Madre sin honrarla realmente y haber problemas. Y celebrar la Navidad sin santidad y sin considerar el significado de la Navidad. Lo mismo, algo similar está ocurriendo aquí en la cena. Ellos pretenden celebrar la cena, pero ellos no están viviendo de acuerdo a la esencia
y al espíritu de esa cena, es decir, de acuerdo al propósito y a el significado de la cena. ¿Qué están haciendo ellos? Están en divisiones, buscando lo suyo propio. Se supone que participamos de la cena como un cuerpo, pero eso no está sucediendo acá, ¿sí? Si nosotros vemos en el capítulo 10, recordemos, o sea, vamos a ver la explicación del apóstol Pablo. ¿Qué es la cena? ¿Qué es la cena? Em, capítulo 10, versículo 16, ahí nomás. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces habla de comunión. Versículo 17, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Es decir, la cena es comunión con Cristo y comunión con los hermanos. Y que todos participamos de esos beneficios como un solo cuerpo. Pero vemos que eso no está sucediendo, ¿no? Es algo completamente desfasado. Y pues los resultados no se ven, como cuando un equipo de fútbol, ahorita que estamos en época de mundial, ¿cierto? No es un secreto que en Argentina la selección tiene problemas internos, tiene problemas, ¿cierto? De planteamientos, tienen problemas, ¿cierto? De todo tipo, y eso sin contar que la prensa y su propio país, ¿cierto? Le cae encima a sus propios jugadores. Entonces, pues, ¿cómo se espera que se den buenos resultados? Se supone que es un equipo, pero no están jugando como equipo, no hay una conexión entre el técnico y los jugadores, ¿cierto? No hay un equipo ahí, pues por supuesto sería irónico en cuanto a esa situación, es decir, el equipo, porque o sea, nominalmente son equipo, pero entre ellos, ¿cierto? Hay fricciones que son alimentadas por los malos resultados. Entonces, estamos viendo que en la iglesia de Corinto no hay comunión entre ellos, ¿no? No hay comunión y por consiguiente no están celebrando la cena como debiese ocurrir. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos ejemplos de celebraciones que se em, realizaban por parte de los judíos, de los israelitas, pero no vivían de acuerdo a la esencia y al espíritu de esas celebraciones y de esos ritos y de esos sacrificios. Entonces, el primer pasaje que vamos a considerar es, vamos a Isaías capítulo 1, un pasaje que alguna vez lo consideramos de la misma manera, pero vamos a recordarlo. Isaías capítulo 1, versículo 10 al versículo 15. En esta época el pueblo, al igual que los cristianos de Corinto, celebraban algo que Dios había instituido. ¿Qué habían instituido? Pues el Señor había instituido fiestas, había instituido sacrificios y ellos lo celebraban, pero el Señor les está llamando la atención. ¿Por qué si lo estaban celebrando? Vamos a verlo. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué está ocurriendo acá? Pues que ellos ofrecían holocaustos, ¿cierto? Y la ley habla de los diferentes holocaustos que había, holocaustos de comunión, holocaustos de paz, sacrificios en expiación por el pecado. Pero dése cuenta la incoherencia. Ellos ofrecen sacrificios de expiación por el pecado y están viviendo en pecado. Es decir, dice que
están llenos de sangre en sus manos, es decir, están llenos de asesinato. Entonces ofrecen un sacrificio por el pecado, pero están viviendo en pecado, ¿sí? O sea, es algo incoherente a lo que celebran. Y también dice más adelante allí, dice, día de reposo. El día de reposo lo instituyó el Señor en la ley. Sin embargo, el Señor dice que está hastiado de esto. ¿Por qué? Porque en el día de reposo, como dice Isaías más adelante, ellos se levantan es a buscar su propio beneficio y oprimen a los demás, como también lo estamos viendo acá. Entonces celebran algo, pero el día de reposo pues es un día para hacer justicia, es un día para considerar a los demás, para partir el pan con el hambriento. Y ellos no, todo lo contrario, están llenas de sangre sus manos, ¿cierto? Dice que hacen agravio al pueblo, no le hacen justicia al huérfano, no amparan a la viuda y están celebrando las fiestas del Señor y están realizando sacrificios, pero alejados de la esencia de esas fiestas. Por eso el Señor dice que no puede soportar más eso, ¿sí? Otro pasaje que nos habla de que los judíos celebraban y hacían cosas para Dios sin estar conectados con lo que significaban esas fiestas y esos ritos y esas ceremonias y esos sacrificios. Eso también lo vemos en el capítulo 7 de Zacarías. Zacarías capítulo 7, y vamos a ver una relación entre Zacarías y Primera de Corintios capítulo 11. Dice así, versículo 1. Aconteció en el año cuarto del rey Darío, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regén Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Entonces, vemos que ellos preguntan que si tienen que seguir ayunando. ¿Y el Señor qué les dice? Dice, ¿ustedes ayunan para mí? La respuesta lógicamente sería no. Y caso contrario, lo mismo. Cuando comen y beben, ¿no lo hacen también para ustedes? Es decir, que ni comiendo ni ayunando estaban haciéndolo para el Señor, porque estaban actuando en injusticia. Si vemos desde el versículo 8 en adelante, dice que ellos tienen que juzgar conforme a la verdad, o sea que no lo estaban haciendo, que tenían que hacer misericordia, no lo están haciendo, piedad con su hermano, no lo hacen, oprimen a la viuda, oprimen al huérfano, al extranjero, al pobre, ¿cierto? Pensaban mal contra su hermano, no querían escuchar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pretendían? Pretendían ayunar, dizque para Dios, pero no lo estaban haciendo para Dios, sino para ellos mismos. Entonces dice que cuando comen y beben, ellos comen y beben para ellos mismos. No es lo mismo que Pablo les está exhortando en el capítulo 11, porque en el capítulo 11, versículo 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Sí ve? Para ellos mismos comen, no están pensando en la cena, no están pensando en la comunión, no están pensando en sus hermanos, están pensando de manera egoísta. O sea, están celebrando la cena de comunión con el Señor y con los hermanos sin tener comunión con Dios, sin tener comunión con los hermanos. Entonces esa es la ironía y esa es la contradicción que tiene la iglesia. Por eso les dice que eso no es la cena del Señor. Al final del capítulo dice versículo 33 dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, o sea, no coman para ustedes mismos. Y es lo que estamos viendo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos también eh, esos casos en los que se celebra algo para Dios, pero no se está viviendo conforme a lo que significan esas fiestas, esas celebraciones, esos sacrificios, esos días. Entonces hay inconsistencia, ¿no?
¿Y qué podemos notar el día de hoy? Pues que el día de hoy podemos reunirnos, pero la gloria no se la llevaría el Señor porque estamos reuniéndonos a veces con intereses y propósitos equivocados. Podemos cantar una alabanza y sin embargo nuestro corazón puede estar en otra alabanza. A los ojos del Señor, ¿será que sí se llama alabanza? Porque lo que celebraban los corintios no era la cena, no era la cena. ¿Quién se lo dice? Se lo dice el apóstol Pablo. Y en última lo dice el Espíritu Santo a la iglesia. No están celebrando la cena del Señor. Están comiendo, pero no están celebrando la cena, ¿sí? De la misma manera, eh, nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado porque si nos congregamos, ¿cierto? La congregación tiene que ir acorde al propósito de la congregación. La alabanza tiene que ser conforme a pues el propósito de esa alabanza. Lo mismo, y hablemos de ofrendas, hablemos de diezmos. Muchas veces uno da, pero no lo da, ¿cierto? Bajo la esencia, el propósito y el significado que es el ofrendar, es decir, el temor a Dios, ¿cierto? El agradecer, el, el honrar el ministerio y en fin, ¿sí? Entonces, pueden celebrarse y hacerse cosas en la iglesia sin estar conectados con el significado de estas celebraciones, ¿no? Entonces, como que lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, pues también deberíamos considerarlo nosotros. Puede que no sea con la cena, o puede que no sea solamente con la cena, sino que nos lo esté diciendo, ¿cierto? En nuestro tiempo devocional, si realmente hacemos el devocional para la gloria de Dios o como por cumplir un requisito. Entonces, hacemos el devocional hacia toda, cumplir un programa, los que tienen un programador, ya hice hoy el devocional. Entonces se vuelve simplemente como un requisito y como que debemos conectar lo que celebramos con lo que vivimos, lo que celebramos con lo que vivimos, cosa que no estaba ocurriendo con los corintios. Celebraban la cena de comunión estando en divisiones, buscando su propio interés, estando en, en desórdenes, ¿cierto? En borracheras, en todo este tipo de cosas, y no conforme a lo que significa realmente la cena, según vimos. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar. Entonces, en, en 8 días, si Dios lo permite.